Y hoy, pues el Señor pone uno de esos hermosos temas también para identificar y ayudarnos a los que estamos encargados de la predicación de hacer diferencia entre lo santo y lo profano, como dice el Señor, hacer diferencia entre el bien y el mal, qué es lo correcto y qué no, qué es lo que es real y qué no. Ah, venga, que había olvidado prender esta lucecita. Bueno, entonces, el día de hoy, el tema, pues lo he llamado, como se llama uno de los, bueno, como conocemos uno de los libros, Deuteronomio. El tema de hoy, Deuteronomio. ¿Sí? Vamos a mirar este mensaje que hay de la palabra del Señor, que es bien bonito, que nos enseña tantas cosas y dentro de esas cosas del discernimiento que dice el Señor, hace parte todas las cosas que están y que no están, porque así cuando conocemos que hay cosas que pensábamos que eran, pero no son, entonces así vamos a tener la capacidad de que ese discernimiento aumente, de tomar decisiones correctamente. Miren, a nosotros, yo alguna vez aprendí de un amigo que asistió algún tiempo a la congregación, que esos primeros 5 libros de Moisés se llamaban el Pentateuco. Entonces, el Señor va poniendo que cada una de las cosas que vayamos escudriñando, porque eso es el amor que el Señor pone por todos sus asuntos en cada uno de nosotros, ¿sí? Que estemos siempre encaminados a ir más allá, a ir a averiguar más allá de lo que dice el Señor, de esas maravillas que Él da, de todo lo que Él nos muestra. Y como sabemos que el Señor nos corrige, pues entonces vamos a mirar a ver todo este, por ejemplo, este nombre de Deuteronomio, de dónde viene, Pentateuco, de dónde viene, y vamos a mirar y pues se encuentra uno con cosas interesantes, ¿no? Interesantes que el Señor le pone a uno, nos pone a todos nosotros, porque esto no es exclusividad de nadie, sino de todo el que el Señor disponga, ¿sí? Que abra su entendimiento, el Señor nos va a mostrar esas cosas. Entonces, por ejemplo, Pentateuco, no sé si ustedes han escuchado hablar del Pentateuco, que lo hemos mencionado, ¿cierto? Muchas veces acá y conocemos, alguien me querría, por favor, que alguien que sepa nos querría explicar qué es Pentateuco o qué ustedes creen que es Pentateuco, los que lo hayan conocido, los que lo hayan escuchado. Le va a tocar a la monita otra vez. Los primeros 5 libros de la ley, que se dice que son los 5 libros que escribió Moisés. Ok, sí, ese es el concepto que hemos entendido, que hemos aprendido y lo hemos manejado por mucho tiempo. Pentateuco, ¿por qué? Pentas, 5, y decíamos teuco, libros, entonces 5 libros, entonces decimos que eran los primeros. Entonces, la mayoría del mundo, bueno, los que se interesan en la palabra de Dios, conocen como Pentateuco a los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Sí? Los 5 primeros libros los 5 libros que escribió Moisés, Génesis, ¿sí? Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿cierto? Entonces, a esos 5 libros se le llama Pentateuco. Entonces, bueno, hay una cosa muy interesante. Mira, hay unas cosas que nosotros buscamos en la Biblia y no solo en nuestra versión española, en español, sino vamos a más profundidad y si buscamos la palabra Pentateuco, no va a aparecer pues en el archivo de la palabra, digámoslo así. Es una palabra que no aparece dentro de la palabra de Dios. Entonces, pues muchos me pueden decir, pero ¿eso qué importancia tiene? Pues es un nombre que se le dio al Pentateuco, a los 5 primeros libros, entonces le llaman Pentateuco. Ok, bueno, podríamos, digamos que despreciar esto, pasar por alto estas cositas, pues son cosas que no tienen relevancia. Pero vayamos más profundo. Esos 5 primeros libros tienen unos nombres, ¿cierto? Que son el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Números y Deuteronomio, ¿cierto?
Entonces, si uno busca, por ejemplo, también me llamaba la atención eso, buscar uno la palabra Deuteronomio en la Biblia y no aparece como tal. Y dice, bueno, de pronto lo tradujeron de otra forma, pero debe estar porque así llaman libro, ¿cierto? Entonces, hilando un poquito más fino, yendo un poquito más profundo, yendo a investigar dónde aparecen las cosas, porque miren, el trabajo de nosotros, pues que no, en realidad no es un trabajo, es un gozo, es un deleite, un disfrute, es ir a averiguar, ir a más allá, a ver de dónde comienza todo. La palabra pues realmente nos manda a un inicio y ese inicio nos lleva a un final. Y el Señor Jesús dijo eso, yo soy el principio y el fin. O sea, Él está en el principio, Él está en el fin. Él mismo es el principio y Él mismo es el fin. ¿Sí? Entonces, toda la palabra nos va a llevar a Jesús, ¿cierto? Eso pues en un principio no nos lo enseñaron a nosotros porque seguíamos pues doctrinas de hombres, ¿no? Ahora nosotros, por pura misericordia, podemos discernir estas cosas, ¿cierto? Entonces, Génesis, por ejemplo, Génesis, ¿por qué se llama Génesis? No, pues en español debe ser pues, la traducción de, pero ¿de qué? Mire, hagamos un ejercicio, pensemos, ¿cómo serían los libros de Moisés cuando él los escribió? ¿Sí? Pensemos en esas cosas. No son cosas que debamos despreciar, como que, pues bueno, ¿qué importancia tiene? Si el papel era amarillo, o era papiro, o era cuero, o era que... Ahí el Señor nos va mostrando que hay cosas que debemos tener en cuenta porque el hombre ha aumentado mucha información y ha quitado mucha información a todo lo largo de su historia, no solo la palabra de Dios, sino de todas las cosas que han sucedido. La historia, pues definitivamente la historia del hombre, como el hombre la cuenta, pues la cuenta muy amañada. La historia, pues siempre generalmente la cuenta el que gana la guerra, el que subyuga al otro, ese es el que escribe la historia, esa es la historia original. Y esa es la historia que le queda en la cabeza y la que enseñan en los colegios, en los institutos, en las universidades a lo largo de la historia. Eso es lo que trasciende esa información. Pero la palabra de Dios no es así, porque la palabra de Dios fue dada por Dios y para que fuera escrita de la forma que Él dijo, con las palabras que Él pronunció a su profeta, a sus profetas. Entonces, por eso debemos ir siempre más atrás, investigar qué pasó, de dónde viene. ¿Sí? Muchas de las tradiciones que creemos, por ejemplo, como cuando éramos, yo personalmente cuando éramos católicos, nosotros pensábamos que habían muchas enseñanzas de los ritos que uno practicaba, de las tradiciones que venían de la Biblia y pues eso, oh sorpresa, que yo hoy me estaba acordando precisamente alguna vez que íbamos en el carro por la Sheikh Zayed, acá una avenida, hace muchos años, iba yo en el carro con el pastor Luis Eduardo y la Monita y ellos me preguntaron cuál es el primer mandamiento. Y pues yo en realidad no me acordaba muy bien, pero creo que respondí, ¿sí? Amarás a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Y ellos, como siempre, con ese amor que los ha caracterizado para enseñar y corregir, me dijeron esas cosas y uno comienza a echar para atrás. Bueno, entonces, ¿de dónde viene que los mandamientos se los enseñen a uno así? Eso tiene que tener un origen. Entonces uno tiene que irse allá atrás en la historia, escudriñar todas esas cosas para ver de dónde salen, para poder comprobar que no son realmente de la palabra de Dios, que no son doctrinas que debamos nosotros enseñar o aprender porque no están erradas, porque están erradas y no proceden de la palabra de Dios. Así como él advirtió mucho a los profetas y avisó por medio de sus profetas que habían falsos profetas que estaban hablándole al pueblo y diciéndoles, diciéndoles cosas que él no les había mandado, diciendo palabra que yo no he dicho, dice el Señor. ¿Sí? Esto hace parte de esa investigación sobre todas estas cosas. Por ejemplo, el nombre Génesis. Génesis, ¿por qué se llama Génesis este libro? ¿Será que Génesis es una palabra? ¿Cómo lo escribiría? ¿Sería que Moisés escribió libro del Génesis o Génesis? Versículo 1, ¿será que fue de esa forma? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué importancia tiene? El conocimiento de la verdad. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, dice el Señor. Todas estas cosas, si estamos hablando de ellas, tenemos que conocerlas.
¿sí? Es para cuando lleguen y nos hablen de la palabra de Dios, nosotros sepamos y hayamos discernido qué es y qué no es. Hay muchos falsos profetas y hay muchas doctrinas que nos enseñan cosas que no es, entonces uno ya dice, uy, este no está diciendo la verdad, y si está presencialmente, si estamos en el mismo, mismo sitio, de una manera que nos podamos comunicar uno con todo el amor, con toda la humildad, tiene la obligación de ir a decirle, mire, mi hermano, mi amigo, primo, familia, lo que sea, o señor, sí, cualquier persona que sea, esto no es correcto, no es del todo correcto porque la palabra dice esto y estas cosas, esto fue de otra parte, ¿sí? Eso es importante con toda la humildad, con todo el corazón humillado y dispuesto para hacer la verdadera guerra espiritual, que es tumbar los argumentos que ciegan a la gente del conocimiento del Señor Jesús, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Génesis, no sé si ustedes hayan hecho esa pregunta, Génesis, ¿será que el libro original, como lo escribió Moisés, decía Génesis capítulo 1? No, esas cosas ya hemos averiguado, ya el Señor nos ha mostrado que los capítulos, los títulos, todas esas cosas son añadiduras de los hombres. Entonces, ¿de dónde viene esa palabra Génesis? ¿Por qué está puesta ahí? Bueno, entonces vamos a mirar, mire, por ejemplo, Génesis, la palabra de estos 5 primeros libros, ya sabemos que Pentateuco, ¿qué quiere decir? Penta sabemos que quiere decir 5, ¿cierto? Pero esto originalmente estos 5 primeros libros fueron escritos en hebreo, que era el idioma de los hebreos, idioma de la descendencia de Abraham, ¿sí? Los hijos de la descendencia del pueblo de Israel. Y entonces, este Pentateuco, pero este penta viene del griego. Entonces, ¿qué pasó ahí? Vamos a mirar. Entonces, el Pentateuco viene de 2 palabras que son pente, que es 5, y teucos, que es rollo, ¿cierto? Pero este rollo no se refiere al libro como tal, no se refiere al rollo, porque acuérdense que en esa época no habían libros, los libros no eran, es más, los libros como los conocemos no existían. No había una encuadernación. Si ustedes se dan cuenta, no, que el libro del Génesis, entonces será que Moisés comenzó y cogió hojitas y las pegó. No, eran rollos, ¿sí? Por eso es que muchas veces el Señor pone el ejemplo de que el cielo se enrollará como un pergamino. Pues eran así, sencillamente eran rollos, y cuando el Señor Jesús fue a la sinagoga a leer, y le pasaron el rollo de Isaías, todas estas cosas son importantes conocerlas, ¿sí? Para que no pensemos que era que el Señor está así abriéndola, venga, busquemos Isaías. No, eran rollos. Entonces, penta sí quiere decir 5, y teucos quiere decir es el estuche redondo, el estuche cilíndrico donde va metido el rollo. Entonces era como los 5 estuches, los 5... sí, los estuches cilíndricos donde se guardaban. Bueno, entonces tenemos que entender y tener claridad con esto. Entonces todo el mundo, Pentateuco no viene de la palabra del Señor, fue una denominación que se le dio a estos primeros libros. Vamos a ir más allá, ¿cierto? Entonces ya sabemos que no era porque fueran 5 libros, sino que era porque eran 5 estuches. A eso se refiere el Pentateuco, ¿cierto? 5 estuches. Vamos a ir más allá, por ejemplo, ahorita Génesis. Génesis, ¿de dónde viene? La palabra Génesis es una palabra que viene del griego, y acuérdense, les repito, esto fue escrito en hebreo, el idioma que hablaban los hebreos. El pueblo de Israel hablaba idioma hebreo en la época de Moisés, ¿cierto? Entonces, el nombre Génesis proviene del griego Génesis, que quiere decir nacimiento, creación u origen, ¿cierto? Entonces uno diría, bueno, es acertado, es correcto llamarlo así. Pues lo que debemos tener en cuenta es que esta no fue la forma como se la llamó, no tiene ningún título. Ahora, otra cosa, entonces, ¿cómo es el título original? Entonces, si usted va a los judíos de esta época, bueno, a los judíos siempre lo han llamado de una forma,
¿sí? El Génesis lo llaman Bereshit. En hebreo le llaman Bereshit. Entonces, Génesis, bueno, entonces le decimos Génesis o Bereshit. Tenemos que entender que estos títulos no son originales. ¿Por qué le llaman Bereshit? ¿Sí? Porque había la costumbre de, por no aumentarle a la palabra de Dios, pues se utilizaba la primera o las primeras palabras que tuviera el libro, ¿cierto? Por eso, el Génesis en hebreo comienza desde Bereshit bara Elohim et hashamayim be'et haaretz. Sí, que eso es, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, la primera palabra que aparece es Bereshit. Entonces, se conoció como Bereshit, ¿sí? Este libro en hebreo lo conocen como Bereshit, pero en realidad no es que sea el título del libro. El libro no tiene título. Sencillamente es el primer libro que escribió Moisés, ¿cierto? Es importante entender y conocer estos detalles para que uno no vaya a buscar el libro de Génesis ahí en la concordancia bíblica. Venga, yo busco Génesis a ver cómo se escribe. No, pues en realidad no. Y ese Bereshit no quiere decir Génesis, quiere decir en el principio. ¿Sí? En el principio. Esa es la primera palabra que aparece en toda la palabra de Dios, de los libros de Moisés. Entonces, este Bereshit, como se conoce en hebreo, es en el principio, significa, ¿cierto? Entonces, sigamos avanzando. Ahorita, Éxodo. Éxodo, Éxodo, ¿de dónde viene? Esa palabra que nosotros conocemos como Éxodo, ¿de dónde viene? Sí, esta palabra proviene del griego nuevamente y ya vamos a mirar por qué del griego, ¿cierto? La palabra Éxodo quiere decir salida, salida. Ah, pues sí, pues, concuerda porque fue la salida del pueblo de Egipto, el Éxodo, entonces la salida, ¿sí? Y, insisto, no tiene un título este libro tampoco, no tiene el nombre como lo adjudicaron los hombres, ¿cierto? Salida es la traducción del título. Bueno, acá viene otra parte más interesante que ya la vamos a desarrollar, ¿sí? Salida. Hay un detalle importantísimo. Bueno, espero lo explicamos más adelantico cuando vayamos. El libro en hebreo, los judíos a lo largo de la historia le han llamado Shemot. Shemot. Eso quiere decir Éxodo. Shemot. ¿Por qué en español o en inglés o en otros idiomas se llama Éxodo y los judíos lo llaman o se ha llamado Shemot? Se ha conocido en hebreo como Shemot. ¿Shemot quiere decir Éxodo? No, no quiere decir Éxodo. Acuérdense de la costumbre que se tomaron de nombrar al libro con sus primeras palabras. La primera palabra del libro, eso es lo que decía. Entonces, el Éxodo comienza en hebreo y dice Beelech Shemot Bene Israel Abaim Misraima et Jacob. ¿Sí? Eso es en hebreo y esto quiere decir, estos son los nombres de los hijos de Israel. Si ustedes van a Éxodo 1:1, eso es lo que dice. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Entonces, el nombre en hebreo que se utilizó desde la antigüedad para este libro en hebreo era el Shemot. Todavía actualmente se conoce como Shemot en hebreo. Entonces, la palabra está Éxodo, ¿qué quiere decir? Éxodo en griego quiere decir salida. O sea que Shemot será salida. En hebreo será salida. No, Shemot significa literalmente los nombres. ¿Sí? Estos son los nombres. ¿Sí ven? Tomaron las primeras palabras. Las primeras palabras. Ojalá que por favor, si no está siendo claro, me preguntan, que tenemos todo el tiempo para esto. ¿Sí? El todo es que estos son detallitos muy interesantes, ¿sí? Para poder entender qué es y qué no es, para que después no nos vengan a engañar, que es que, por ejemplo, la palabra Éxodo es una palabra bíblica, ¿sí? No, ya conocemos, no, pues entonces no es Éxodo, es Shemot porque es en hebreo. No, pues que ellos también tomaron una de las primeras palabras, pero ese no es un título original, ¿sí? Es el inicio y lo tomaron y lo están siguiendo llamando así, pero no es que sea obligatorio que tenga que llamarse Shemot o Éxodo o en el idioma que sea, ¿cierto? Entender esas cositas, entenderlas, ¿sí?
Ahora, Levítico también pasa lo mismo, ¿sí? Levítico es un libro porque como viene con toda la ley de los levitas, toda la información de lo que los levitas debían hacer para el sacerdocio, todos los sacrificios, todo lo que tenían que hacer el Levítico, bueno, ese es el título, ¿cierto? Pero en hebreo, ¿cómo se conoce? En hebreo se conoce como Vayikra, con B pequeña, Vayikra, ¿cierto? Vayikra. ¿Y por qué se conoce ese libro como Vayikra? Porque dice, el libro en hebreo comienza con Vayikra el Moshe Vaidaber Adonai el Meohel. Bueno, ya mejor dicho, yo sé que ustedes tampoco deben entender mucho de esto, pero era como para mostrarles, yo tampoco entiendo mucho de hebreo, traté de sacar como los fonemas para poner el ejemplo, ¿sí? Porque la Vayikra es la primera palabra que aparece en el libro de los Levíticos. Y entonces Vayikra quiere decir Levíticos, es la traducción. No, Vayikra quiere decir él llamó. ¿Sí? Y si ustedes van al libro de Levítico, ¿sí? Dice nuestra traducción, llamó el Señor a Moisés y él llamó a Moisés. Y él es la traducción de él, ¿sí? De Elohim, el Dios Todopoderoso. Dios llamó. Y él llamó a Moisés y habló con él en el tabernáculo de reunión diciendo, ¿sí? Entonces, Vayikra quiere decir literalmente y él llamó, ¿sí? No quiere decir Levítico, ¿sí? ¿Sí ven la diferencia que ni el uno ni el otro están originalmente, ¿cierto? Ahora, números, ¿por qué? Porque pues están como los censos, el conteo de todas las cosas, el libro de los números, ¿sí? Entonces, en hebreo, ¿qué quiere decir? Bueno, en números, básicamente, en hebreo se conoce como Benidbar. ¿Por qué? Porque dice, Vaidaber Adonai el Moshe Benidbar Shinai Bejo el Moed. ¿Qué quiere decir? Habló el Señor a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, ¿sí? Entonces, si ven la diferencia que hay de las versiones, la importancia de entender que hasta los títulos que uno cree que están, nosotros decíamos, hemos estudiado y por ejemplo cuando estamos leyendo el libro de Lucas o el libro de Juan, entonces que vamos en el capítulo 1, versículo 34 y pasamos al 35 y hay un título, entonces uno para y lee el título, pero esos títulos ya sabíamos que no son originales, ¿sí? Incluso estos que son como más trascendentales de cómo conocemos nosotros estos libros, tampoco son originales. Entonces quería explicarles esa parte para saber la importancia de entender qué es y qué no es, ¿sí? Y el Deuteronomio, el libro, pues dentro del tema que queremos desarrollar, el Deuteronomio, ¿de dónde viene esta palabra? La palabra Deuteronomio viene de la unión de dos palabras griegas, ¿sí? Que es deuteros y nomos, una especie de segunda ley. Así se conoce el libro de Deuteronomio como segunda ley. ¿Cómo se conoce en hebreo? ¿Sí? En hebreo se conoce como Devarim. ¿Por qué? Porque en hebreo dice el lejad Devarim esher diver Moshe. Bueno, ahí sigue. Entonces la palabra Devarim es una de las primeras que aparece en este libro. ¿Sí? Por eso lo llaman Devarim. Pero entonces Devarim quiere decir Deuteronomio, segunda ley. ¿Por qué segunda ley? ¿Cierto? Bueno, ahorita vamos a explicar de dónde vienen estos nombres: Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿De dónde viene? ¿Por qué les llamaron así? ¿Quién comenzó a llamarlos de esa forma? ¿Sí? Resulta que por allá, esta parte es histórica y es interesante conocer estos detalles. Por allá, como 200 algo de años, como 2 siglos antes de la venida del Señor en la carne, ¿sí? Hacia el año 284 y el 246 antes de Cristo, hubo un rey, como una especie de faraón de Egipto, ¿sí? Que se llamaba Ptolomeo II Filadelfo,
¿sí? Esto era de la descendencia. Alguna vez vimos lo referente a la historia de por qué los griegos y todo, cómo influyeron en el pueblo judío, por qué el día de la dedicación, que aparece la fiesta de la dedicación, de dónde había salido, toda esta historia que alguna vez estuvimos estudiando, ¿sí? Esta descendencia, no en la carne, sino descendencia cultural de Alejandro Magno y todo, que era un rey que vino a imponer toda la cultura y los dioses y la religión griega, ¿cierto? Entonces, de esa descendencia cultural y religiosa, se habían tomado la mayor parte del mundo en esa época, desde todo del Oriente Medio, del norte de Egipto, del Mediterráneo, ¿sí? Entonces, había un rey que se llamaba Ptolomeo II Filadelfo. En esa época, hacia como 2 siglos y medio antes del Señor. En Egipto había una ciudad que se llama, no sé si todavía, creo que todavía se llama así, se llama Alejandría. Y había una biblioteca que era la famosa biblioteca de Alejandría. Entonces, por orden de este señor, de este rey, ¿sí? Quiso tener, porque los judíos era pues una cultura, eran su Dios, su religión, digámoslo así, era importante y era conocida y era reconocida por toda la historia que tenía. Entonces, él quería tener esa información también, así como la de todos los dioses de todos los pueblos y toda la cultura de todos los pueblos ahí en su biblioteca, en la biblioteca de Alejandría. Entonces, llamó bueno, no llamó por teléfono, ¿no? Sino llamó a personas para contactar a los judíos, que todavía queda del sumo sacerdote que había en ese entonces en Jerusalén, para que le mandara personas que le tradujeran al griego su ley, ¿sí? Como el griego pues era el idioma que estaba dominando en toda la zona, porque pues eran los conquistadores los griegos en ese entonces, la cultura griega, entonces por eso se hablaba griego, y él quería que esa información de la ley de los judíos y la historia del Dios de los judíos también estuviera. Entonces mandaron a traer bueno, dice la tradición, no sé si poder confiar en él, bueno, no sé si esto será totalmente cierto, pero que enviaron a 72 personas, el sumo sacerdote de Jerusalén envió 72 personas muy estudiadas en la ley, formadas en la ley, para que fueran, y conocedoras también del idioma griego, para que fueran hasta Alejandría. Y eso no fue cuestión de 1 o 2 meses, no, duraron muchísimo tiempo. Sí, estas 72 personas fueron, y se le llama la Septuaginta, esta traducción que ellos hicieron, se le llama la Septuaginta, la traducción de los 70, como redondeando, porque eran, pues dice la historia que eran 72, ¿sí? Tradujeron de los idiomas originales, del idioma hebreo, y bueno, acuérdense una cosa, toda la época desde Abraham, que Abraham fue el primer hebreo, ¿cierto? Ellos tenían un lenguaje propio, un idioma propio que era el hebreo, ¿cierto? En toda esa zona, hagan de cuenta como ahorita en Latinoamérica está el portugués, está el español, básicamente podemos encontrar, y también podemos encontrar el italiano en otras partes, ¿cierto? Pero son lenguas muy comunes porque se formaron en la misma zona. Por eso vino mucho tiempo después, es un ejemplo. En esta época también habían las lenguas arameicas, ¿sí? En toda esa zona el hebreo es muy parecido al arameo. El arameo era lo que hablaban en Babilonia, incluso en Asiria también hubo un tiempo que se habló arameo, ¿sí? Lenguas arameicas que eran muy, muy parecidas. El hebreo es muy parecido al arameo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Cuando el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, ¿sí? Hubo una mezcla entre esos dos idiomas, el hebreo y el arameo, y cuando ellos volvieron a salir, ya su idioma había sido, digámoslo así, enriquecido con el arameo, porque habían estado 70 años en Babilonia, y ahí prácticamente pues cambió. Haga de cuenta como cuando una persona, por ejemplo, mi hermano Edwin, allá en Estados Unidos, que es colombiano,
llegó pequeño, hablando muy bien español ya, pero se formó en esa cultura y entonces se formó como una mezcla y lo que podríamos llamar como Spanglish, digámoslo así, ¿sí? Entonces ese idioma fue cambiado cuando ellos volvieron a la tierra, de Israel, 70 años después que el Señor hizo como Él quiso, los estuvo allá sometidos 70 años y ya su idioma ya no era el mismo de antes, ya había sido como transformado, digámoslo así, hubo cambios de muchas formas de hablar y entonces ya hablaban un hebreo más arameizado o arameo, digámoslo así. Entonces, estos 70 traductores tradujeron esta primera parte de la palabra de Dios, está en hebreo del que hablaba Moisés, que no había sido cambiado, y todos los demás libros también a lo largo de mucho tiempo fueron traduciéndolos también del arameo, que fue en los idiomas originales en que se escribió la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, estos nombres de los que estamos hablando hoy en día, Génesis, Éxodo, ¿sí? Levítico, Números y Deuteronomio, vienen por esas traducciones. Así le pusieron estos traductores, se conoce como la Biblia griega o la Septuaginta o la Biblia de los 70, ¿sí? Es la traducción que hicieron como 2 años y medio antes del Señor Jesús, ¿sí? Para la Biblioteca de Alejandría. Entonces, de ahí vienen estos nombres, eso es lo que ellos le pusieron, libro de Génesis, porque era en griego, ¿cierto? Entonces le pusieron algo como acorde al libro, como ellos quisieron, digámoslo así. Entonces es importante entender que no son títulos originales de la palabra de Dios, sino esta traducción de estas palabras vienen de esa traducción que hicieron esos judíos 2 siglos antes de que viniera el Señor Jesús en la carne, ¿cierto? Es importantísimo esos detalles, ¿sí? Porque, por ejemplo, la versión que tenemos nosotros, esta versión en español, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Nosotros la traducción es cuando llegó el Imperio Romano y se formó la Iglesia Católica y todo eso, hicieron una traducción que se llamó la primera traducción, la primera impresión de la palabra física, una impresión, digámoslo así, en imprenta, porque la imprenta fue inventada en esa época, y lo primero que se imprimió fue una versión en latín, que era el idioma oficial de la Iglesia Católica, ¿sí? El latín, entonces se llamaba la Vulgata Latina, la primera traducción. Entonces esa la tradujeron no del idioma original del hebreo, sino de esta traducción del griego. O sea, ya tenía 2 traducciones encima. Y pues tenemos que entender que toda traducción tiene pues interpretaciones, digámoslo así. Bueno, esta parte quería como explicarla, porque Deuteronomio, del tema que les quiero hablar, ¿sí? No quiere decir segunda ley. O sea, la palabra Deuteronomio literal quiere decir segunda ley. ¿Por qué le pusieron así? Porque ellos interpretaron mal un pasaje. Aquí, según lo que dice la historia, dice que hay un pasaje que se malinterpretó, que es Deuteronomio 17:18. Deuteronomio 17:18 dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Esa fue la parte, una copia de esta ley, o una segunda de esta ley, mejor dicho. Ellos la tradujeron así, de esa forma. Entonces se entendió que era como una segunda ley, pero no hay ninguna segunda ley. La ley es una sola, ¿sí? La ley, los profetas y los salmos, ¿cierto? Entonces la ley era una sola y se malinterpretó esto, y por eso se llama Deuteronomio, ¿sí? Deuteronomio, pero en hebreo se conoce como Devarim, que Devarim, ya les dije, estas son las palabras. Bueno, ya pasando un poquito de esa parte histórica, que quería comentársela porque es importante conocer los detalles, ¿sí? Vamos a mirar qué es el libro de Deuteronomio, ya mirando ya la escritura, la palabra de Dios en sí. La palabra de Dios, ¿qué es este libro de Deuteronomio? Resulta que leámoslo desde el versículo 1, ahí comienza a explicarnos el Señor qué es eso, por qué este libro.
porque hay muchas cosas que se repiten ahí, que ya estaban en Génesis, que ya estaban en Éxodo, que ya estaban en Levítico o en Números, y acá las vuelve a escribir. Entonces, miremos, ¿alguien me lee, por favor, Deuteronomio del 1 al 3, por favor? Amén, pastor. Mi hermano Manuel, el Señor Jesús lo bendiga. Que sí sea. La palabra de nuestro Señor Jesús dice, Deuteronomio 1. Estas son las palabras que Moisés dirigió a todo Israel, al otro lado del Jordán, en el desierto, en la Arabá, frente a Sur, entre Parán, Nofet, Labán, Haserot y Disahab. 11 días se tarda desde el Horeb por el camino de la montaña de Seir hasta Cades Barnea. El día 1 del 11º mes del año 40, comunicó Moisés a los israelitas todas las órdenes que el Señor Jesús le había dado para ellos. Amén. Amén, mi hermano. Muchas gracias. Entonces, entrando en materia, ¿qué en realidad será que este libro es una segunda ley? ¿Sí? Miremos, acá mi hermano Manuel nos acaba de leer lo que dice su versión y les leo también, es la misma cosa. Dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Haserot y Disahab. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Lo que ellos duraron un año, lo que ellos tardaron en hacer como 40 años. Acá dice cuánto dura, 11 días, ¿sí? Entonces, ¿por qué estuvieron 11 días en el desierto si habían, por qué estuvieron 40 años si habían solo 11 días? ¿Sí? 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que mire cuándo, a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, ¿sí? O sea, ya se iban a completar esos 40 años, se iban a terminar, ya finalizando en el mes 11, o sea, en el mes 11º, en el primer día de ese mes, ya faltaba poquito para terminar esos 40 años, ¿sí? Del mes. Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que el Señor le había mandado acerca de ellos. Sí, mi hermano Manuel acertadamente dijo que el Señor Jesús le había mandado a ellos. Sí, Señor, era ese mismo, el único Dios verdadero. Entonces, este libro se trata de eso. ¿Se acuerdan que el Señor le dio la ley a Moisés, los mandamientos, y le fue dando cada vez más información, e iban pasando y el Señor les iba diciendo? Los que han leído los primeros libros, sabemos que esto fue fue cronológico, fue desarrollándose a medida que iba pasando. Este libro fue cuando ya ellos estaban terminando esa travesía en el desierto, ¿sí? Moisés, lo que tanto nos han insistido los pastores, en especial el pastor, nuestro amado pastor Luis Eduardo, le repetirás, ¿sí? Este libro es sencillamente una recopilación de toda esa información que ya les había dado durante 40 años. Durante 40 años se hizo un nuevo libro, ¿sí? Y comenzó a explicar nuevas cosas acerca de eso que había pasado, ¿sí? Recordando esos detalles y explicando qué era y por qué había pasado cada cosa, ¿sí? Él es como un recorderis de todo lo que había pasado, pero ya al final del viaje, Eso es lo que nosotros tenemos que ponernos a mirar. Siempre ver que nuestra vida podamos al final del viaje poder decir que que el Señor nos catalogue como buen siervo, ¿sí? Mirar allá en ese momento, no ahora, porque eso es totalmente pasajero. Esto es un ejemplo preciosísimo de eso, que ya el Señor, Moisés les está diciendo a ellos, mire todo lo que pasó, mire que ustedes no quisieron hacer caso, y mire lo que el Señor pasa, y lo que el Señor dijo, y lo que el Señor hizo, y mire que el Señor prometió, mire que el pueblo hizo esto, sucedió, fuimos por aquí, acá el Señor nos dijo esto. Todo eso es el libro de Deuteronomio. Entonces es hermosísimo por eso. Comienza a explicar cosas que antes no estaban muy claras,
¿cierto? Porque allá fue dada la orden, pero acá él está diciendo, ¿qué pasó con esa orden si el pueblo la cumplió y qué pasó por cumplirla o qué pasó por no cumplirla? ¿Sí? Entonces es preciosísimo este libro. Todos los libros de la palabra de Dios son hermosos cuando uno comienza a llevar el hilo de la información. Por eso les recomiendo los libros completos. Siempre es un anhelo de nosotros que haya más conocimiento de la palabra de Dios, porque eso es precioso, ¿sí? Mire, aquí está diciendo 11 días y ellos llevan 40 años, ¿cierto? Entonces, eso es lo que eso es de lo que se trata el libro y ahí mismo lo dice. No quiere decir una segunda ley, ¿sí? Entonces, yo voy a seguir leyendo los detalles como más importantes. Este primer capítulo quiero que lo leamos todo, ¿sí? Para que ustedes también como que se inciten a seguir el hilo de la información. Dice, Moisés habló a los hijos, en el versículo 3, en la mitad, dice, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que el Señor le había mandado acerca de ellos. Después, versículo 1:4, después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei, de este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo, ¿sí ven? Diciendo, el Señor Jesús nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte, volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a las costas del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que el Señor juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. En aquel tiempo yo os hablé diciendo, estaba hablando Moisés, Moisés es el que está narrando, ¿cierto? Dice, en aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. El Señor vuestro Dios os ha multiplicado y he aquí, hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. ¿Se acuerdan que a Abraham le dijo eso, que su descendencia, después de que él era anciano y su mujer estéril, también anciana, que ya se le había quitado el periodo mensual de la costumbre, como lo llaman, ¿sí? Que ya no podía quedar embarazada de ninguna forma, ¿sí? Él le dijo que iba a multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo. Acá se estaba cumpliendo parte de eso, dice. El Señor, 1:10 dice, el Señor vuestro Dios os ha multiplicado y aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. El Señor Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? O sea, la responsabilidad de Moisés era grandísima. Y él aquí estaba diciendo, ¿cómo yo voy a soportar todo? ¿Cómo voy a poder llevar toda esa carga? ¿Sí? Dice el Señor, ¿sí? Dadme, dice Moisés acá, dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Mire los requisitos que deben cumplir las personas que están a cargo. No es tanto el estatus que da el rango que tienen, sino la responsabilidad, que hay que tener sabiduría en el Señor, ¿sí? Entendimiento y experiencia, ¿sí? Dice, así como dice el Señor, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis, bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros. Jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores sobre vuestras tribus, personas que estaban encargadas y responsables de los demás, ¿cierto? Entonces es una gran responsabilidad, ¿sí? Entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos, mire la labor, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero.
no hagáis distinción de persona en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis, y no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí y yo la oiré. Miren la labor de estas, no eran personas para que se enseñorearan del pueblo, no, eran para que fueran sabios en cuanto a al discernimiento de las cosas que sucedían, que había conflictos, que había problemas, que había situaciones, entonces ellos estaban en la obligación de ir a solucionar esas cosas conforme a la palabra del Señor. No tengan miedo, dijo, no teman, porque es que el juicio no es de ustedes ni mío, el juicio es del Señor Jesús, de su palabra. Entonces, no hagan acepción de personas porque este es mi amigo y el otro no, porque este me cae bien, que porque este es de extranjero y el otro es de acá. No, ninguna de esas cosas. La responsabilidad que tenían era grande de impartir justicia. Por eso ustedes cuando van a hablar de la palabra del Señor, tienen que estar tranquilos, no temer, que es que de pronto me echan del trabajo, entonces, sí, digan la verdad, digamos la verdad, sí, que hay que cumplir la ley del Señor como Él dice y no como a mí me gusta o como a mí me conviene. ¿Qué hacemos? Sí, acá les está diciendo cuál es la labor de nosotros, sí. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio, cuando uno habla palabras justas, que son las palabras del Señor, pues habla de la palabra de la ley de Dios, ¿sí? No tenga miedo, no tengamos miedo de eso, porque el juicio es de Dios y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí y yo la oiré. O sea que Moisés estaba encargado de las cosas que eran muy difíciles para ellos. Él pues fue el que el Señor escogió para levantar esa congregación y llevarlos y que salieron de Egipto como 600,000 sin contar a los niños, ¿cierto? Entonces, él fue el encargado y él tenía la responsabilidad de conocer mucho más que los otros, ¿sí? Para cada vez que venían, ellos no podían porque no tenían la suficiente experiencia, porque el Señor le hablaba a Moisés directamente, ¿cierto? Entonces, Moisés estaba, imagínense la obligación que tenía Moisés, de conocer mucho mejor que todos los jueces, ¿sí? Para poder ayudarles en esas cosas que ellos no pudieran. ¿Sí ven? Dios mío, la carga de Moisés era grandísima, era bastante grande, era una responsabilidad demasiado grande, ¿sí? 1:18 dice, os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habíais de hacer, y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como el Señor nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual el Señor nuestro Dios nos da. O sea, llegaron ya aquí a la tierra prometida, ahí estaban al pie, ¿cierto? Eso les estaba diciendo Moisés, ¿sí? Mira, el Señor tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella. Como el Señor, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. Y viniste a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades donde hemos de llegar. ¿Sí? 1:23, y el dicho me pareció bien, dice Moisés, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. ¿Se acuerdan los espías? Los 2 espías que el pastor Luis Alberto alguna vez nos explicó sobre eso, nos enseñó sobre esa hermosa pues, enseñanza, valga la redundancia que hay, todo lo que ellos hicieron y qué pasó con todo eso. Aquí lo está recordando, ¿cierto? ¿Sí? Y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu, y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra y tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que el Señor nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisisteis subir. Antes fuisteis rebeldes al mandato del Señor vuestro Dios y murmurasteis en vuestras aldeas diciendo, ¿por qué el Señor nos aborrece?
nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac, ¿sí? Ahí está recordando toda esa parte que ya la habían visto, ¿cierto? Está recordándoles y le está sacando como la enseñanza de todo eso, después de haber pasado por todas esas cosas, ¿sí? Y dice que ya el Señor les dijo, vayan y entren. El Dios Todopoderoso les dice, vayan y entren. Y ellos, no, pero es que ellos nos dicen que eso haya una gente grandísima, son gigantes que nosotros somos como langostas. ¿Sí? Eso lo pueden leer porque eso está también en la palabra. Aquí está un recuento de eso. Eso es lo mismo que nos dice a nosotros. Vaya y predique. Vaya, tranquilo, no tema. Uy, pero es que de pronto cumpla mis mandamientos. ¿Sí? Cumpla mis mandamientos. No mienta, no robe, no engañe. ¿Sí? No tenga creencias en ninguna cosa material. No se aferre a esas cosas. ¿Sí? Yo soy el único Dios. Dice, sí, pero es que de pronto me echan del trabajo. Entonces, si yo, y después, pues yo tengo la responsabilidad de mi familia, entonces, pues, sí, no, es que miles y miles de disculpas. Mira, aquí también pasó, ¿sí? El Señor les dijo, vayan y tomen. Mandaron espías, uy, no, esa gente, de los 12 que mandaron, ya hemos escuchado la palabra. Solo Caleb y Josué y Caleb fueron los únicos que dijeron, bueno, pero si el Señor es el que nos está mandando y nos abrió el mar y nos hizo todo, porque pues vayamos, si es así, nosotros lo vamos a comer como pan, como dice el dicho, pan comido, ¿sí? Muy probablemente de ahí viene ese dicho, pan comido. ¿Por qué? Porque es el Señor Jesús el que nos manda, ¿sí? Si el Señor dice, no te afanes, pues no nos afanemos. Si el Señor dice, yo te ayudo, ¿sí? No temas, pues no temamos, ¿cierto? Porque es el pan comido. Entonces yo no voy a tener temor, es pan comido. ¿Por qué? Porque el Señor es el que me lo está diciendo y Él es el que dispone todas las cosas. Esto también le pasó a ellos. Y créanme que la parte que les tocó a ellos fue mucho más dura que la que nos toca a nosotros. A nosotros, toda la bendición que tenemos, todas las comodidades, ellos venían de estar 40 años en el desierto, ¿sí? Y habían visto señal, pero también los cogió esa duda de que, no, pero el Señor nos viene y nos manda allá y hay que pelear con toda esa gente que son gigantes literales, son gigantes, eran gigantes literales, los hijos de Anac. Ahí lo mencionan en el libro de Números, también ahorita vamos a mirar un poquito de eso, que eran gigantes literales, ¿sí? Entonces toda esa gente, ¿cómo la vamos a combatir? Pero hubo dos que no se dejaron llevar por lo que veían sus ojos, sino se dejaron llevar por lo que había entrado por sus oídos y estaba en su corazón. El Señor Jesús nos viene llevando y Él es el que nos hace entrar y nos hace salir. Él es el que nos va a meter donde tengamos que estar. Él es el que nos va a sacar de donde no tengamos que estar. ¿Sí? Tranquilos, tranquilos. ¿De qué te afanas? ¿De qué te afanas, hermano? Pues tenemos que seguir de frente. A ellos les pasó, por eso es importante estas historias, porque el Señor eso lo pone para enseñanza de nosotros, para que asimilemos todo eso que pasó con la vida que nos toca vivir a nosotros y asimila, esto me está pasando lo mismo que le pasó aquí a fulanito, mire el pueblo como no creo, pero con la ventaja de que aquí la historia ya está contada porque esta gente ya vivió y murió, ya pasó, se puede hablar de todo lo que le pasó en la vida a esta gente. Nosotros apenas estamos en el desarrollo de nuestra vida, para que no nos tropecemos con las mismas cosas que ellos, la incredulidad. Si el Señor lo dice, el Señor lo cumple, ¿cierto? Entonces, en el 1:29 dice, entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Estábamos hablando de gigantes, de gente que medía mucho más, por ahí alrededor de 3 metros. ¿Sí? Por ahí hay unos detalles más adelantico de lo de los hijos de Anac, de Og, rey de Basán. Y eso son cosas supremamente interesantes, pero como la gente dice, yo quiero saber sobre los gigantes. Y van solo la información de que habla de gigantes, wow, sí habla de gigantes. Pero eso tiene un contexto. Por más grande que sea el adversario, si el Señor ha decidido que Él caiga delante de usted, y no estamos hablando de guerras físicas o que va a ganar un trabajo, una licitación o algo, no. Por más grande que sea el adversario,
pues si el Señor está conmigo, ¿quién puede contra mí? Si yo voy a hablar de la verdad, yo voy a hablar de su palabra, pues ¿de qué me voy a atemorizar? No, es que viene gente muy poderosa que tiene mucho dinero y el Señor es el dueño del oro y de la plata. El Señor es el dueño de todas las riquezas. Suya es la tierra y suyo es el cielo. Todo lo que hay es de Él. Entonces, si Él me dice, pues yo tengo que creerle para que se manifieste que yo soy su hijo y que le creo, ¿cierto? Entonces, dice 1:30, el Señor vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que el Señor tu Dios te ha traído. Miren cómo el Señor, nuestro Dios, el Señor Jesús nos trae. El Señor tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. El Señor nos ha traído como a hijos, Señor Jesús, como a hijos que somos, y por eso nos saca y nos tiene y nos pone donde Él quiere. Todas las cosas que hemos vivido, que estamos viviendo, es porque Él lo ha dispuesto así, ¿sí? Entonces la queja, todas esas cosas que a veces nos quejamos, es sencillamente, pues no estar conformes con lo que el Señor ha dispuesto para nosotros. Y en eso, pues tenemos que ejercitarnos en hacer las cosas correctamente, ¿sí? En edificarnos en esa parte. ¿Sí? En confiar en el Señor, que Él es el que nos está dando todo. Si vivimos de esta forma, si tenemos o no tenemos, es porque Él lo ha dispuesto así, ¿cierto? Él nos ha traído de su mano como a sus hijos y a veces nos aporrea porque es necesario, porque no entendemos por las buenas. El Señor por las buenas nos muestra su ley, su palabra, sus normas, cómo debemos comportarnos, cómo debemos pensar, cómo debemos vivir, cómo debemos hablar, ¿sí? Por las buenas, amoroso como Él, con esos ejemplos tan hermosos que Él mismo vino y ofreció su vida en la carne, ¿sí? Para el perdón de los pecados, de las faltas que pudiéramos haber cometido nosotros. Y aún así, pues nosotros a veces somos rebeldes, entonces por eso llega y nos azota, porque nos ama como a hijos y nos disciplina como a hijos. ¿Sí? El Señor tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado. Toda nuestra vida lo hemos caminado con el Señor y generalmente no lo sabíamos, ¿sí? Hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis al Señor vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis y con nube de día. Analicemos cada una de las cosas que el Señor nos ha dado. Toda el hambre, toda la saciedad, toda la enfermedad, toda la sanidad. Yo creo que ninguno ha vivido más enfermo que alentado en esta vida, que sano. La mayoría de nuestro tiempo estamos sanos, ¿cierto? Y cuando viene la enfermedad es cuando uno comienza a valorar todas esas cosas. Uy, no puedo dormir. Uy, no puedo caminar. Uy, no puedo trabajar. Pero la mayor parte del tiempo lo podemos hacer y no valoramos eso, ¿cierto? No valoramos que el Señor es el que nos da todas estas cosas, ¿cierto? Con 9 días. Bueno, 1:34. Dice, y oyó el Señor la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo a toda esa generación que ya estaban a punto de entrar, ¿sí? En el año 40, en el mes 11, en el primer día de ese mes 11avo, ¿sí? Ya estaban casi, ¿sí? Pero ellos, uy, no, pero miren, no es que son demasiado, ¿para qué nos sacaba el Señor? Pero yo era más feliz antes uno bailaba, uno rumbeaba, uno tomaba sus traguitos y uno emborrachaba, pues era sanamente, ¿no? Y porque ahora no puede, es que era mejor antes, y era, porque antes uno recochaba, uno decía, hablaba de la forma chistosa y todo estaba bien, no había tanto, pero ahorita es mucho complique también, esos pastores también comienzan y todo lo ven mal, y todo es regañando a la gente porque pues nosotros hacemos lo que el Señor dice que hay que hacer, amonestar al pueblo, ¿cierto? Decirle, esto está bien, esto está mal, no hagan eso. Como hemos vivido en una vida tan libertina, tan falta de la ley del Señor, pues claro, estamos acostumbrados a vivir toda nuestra vida de esa forma. Entonces, cuando llega la corrección es incómoda, no hable así, mi hermano, no critique así, mi hermano, no se vista así, mi hermano, estas son cosas, bueno, no directamente, pero se dice en la congregación. Mire,
hagamos todo como para el Señor, ¿sí? Como para el Señor. Si usted se viste, hermana, vístase para honrar a su esposo, ¿sí? Para honrar que en su merced viste, amor al Señor. Vístase de esa forma, ¿sí? Que como que con jean, con falda, no, yo no sé, eso el Señor, su merced, tiene al Señor en su corazón. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, pues el Señor le va a mostrar cuál es la forma decorosa de que una mujer, hija de Dios, tiene que comportarse, cómo debe hablar, cómo debe ayudar, qué es las cosas que puede y no puede hacer para agradar al Señor, no para agradar a la gente, ¿cierto? Entonces esto no es de sumisión, esto es de uno mismo por amor a su Padre que lo creó, pues uno hace las cosas que el hombre tiene también que tener cuidado con su vestimenta, con su palabra, con su testimonio, con todo lo que hace, todos tenemos que dar cuenta. Entonces cuando llegan estas correcciones, pero todo está mal, todo es pecado. De pronto sí, hemos vivido toda una vida de pecado en la que todo lo que hacíamos era pecado, porque el pecado es transgresión de la ley, y estamos transgrediendo la ley de Dios y no lo sabíamos. Entonces, por eso ahorita cuando llega la corrección, el agua limpia que nos lava, uno no quiere que se le vaya ese pegoche que uno tiene ahí agarrado al cuerpo, agarrado a su corazón, ¿cierto? De seguir viviendo la vida de la forma mundana que la veníamos viviendo antes. Entonces, dice el Señor, y oyó el Señor la voz de vuestras palabras, 1:34, y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos porque ha seguido fielmente al Señor. ¿Que le hizo caso? Sí le hizo caso. Los otros 10 espías también fueron y obedecieron al Señor. Pero ¿qué pasó? Su corazón no estaba convertido. No estaban creyendo 100% de que el Señor les había dicho, esta tierra es de ustedes. Uy, pero es que hay unos gigantes y ahorita ¿cómo hacemos? ¿Sí? Esos 10 también fueron y obedecieron, pero su corazón no se convirtió. El de Caleb sí dijo, no, si el Señor no lo da, como a pan comido, ¿sí? Entonces, no verá hombre alguno de esta mala generación la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá y a él la daré, la tierra que pisó y a sus hijos porque ha seguido fielmente al Señor. También contra mí se airó el Señor por vosotros, dice Moisés. Mire la responsabilidad tan grande. Moisés estaba a cargo de ese pueblo. Y entonces, como el pueblo estaba torcido, Moisés tuvo que pagar las consecuencias, ¿sí? Moisés también era responsable y mire, ¿sí? Dice, también contra mí se airó el Señor por vosotros y me dijo, tampoco tú entrarás allá. ¿Sí ven la responsabilidad? Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él hará heredar a Israel. ¿Sí? Imagínense que Moisés estaba 40 años en el desierto guiando y pidiéndole al Señor por esa generación. Y a lo último dicen, no, usted no va a entrar. Prepare a su discípulo que es inferior, prepárelo porque él es el que yo escogí. Imagínense esa cuestión, estaba trabajado pues casi toda una vida, ¿sí? Toda una vida por ese pueblo y el Señor le dice al último, no, usted no va a entrar. Hay una responsabilidad. ¿Qué hizo Moisés? Se comenzó a lamentar, siguió creyendo en el Señor, que las decisiones de él son sabias y son santas, ¿sí? Dice, mire, el Señor le había prometido y lo sacó de Egipto, porque a la descendencia de Abraham daré esta tierra. Dijo, la tierra prometida la iba a dar a la descendencia, pero ellos eran descendientes. ¿Y qué les dijo? No, ustedes los acabaré en el desierto, no van a entrar. Dice, pero entonces ¿no cumplió el Señor la promesa? Sí la cumplió, porque la descendencia es en la fe, no en la carne. Eso lo explica mucho la palabra de Dios, ¿sí? La descendencia dice, 1:39, y vuestros niños, de los cuales dijisteis, servirán de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá y a ellos les daré y a ellos la heredarán, ¿sí?
Entonces tengamos mucho cuidado de eso, de que nosotros que hemos sido llamados y hemos sido y estemos en disputas necias y en cosas, en envidias, en todas estas cosas que el Señor pueda llamar a alguien y dice, no van a entrar. A sus hijos las daré, a la descendencia de ustedes. Para eso los formamos. Entonces tengamos mucho cuidado porque eso ya pasó. Que no nos vayamos a desviar de la fe, de la confianza en el Señor. ¿Sí? Ellos la heredarán, pero vosotros volveos e id al desierto, camino del Mar Rojo. Entonces, miren estos, ahí más adelantico en Deuteronomio 2.14, sin quitar, vamos en el 1.40. Ahí en el 2.14 vuelve y menciona algo de esto de lo que se está hablando, de que hubo unos que no entraron, no los dejó entrar, de todos los demás que salieron de Egipto, solo a 2 de los que salieron de Egipto, que ya habían nacido, los dejó entrar, que fue Caleb y Josué, ¿cierto? Incluso ni al mismo Moisés por su responsabilidad grande que tenía, no porque él se hubiera perdido, sino por la responsabilidad que tenía de su pueblo. Y el pueblo, pues mire, casi un 100% se fue en pos de la incredulidad. Dice el 2.14 de Deuteronomio, dice, y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Zaret fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como el Señor les había jurado. Y también la mano del Señor vino sobre ellos para destruirlos de en medio del campamento hasta acabarlos. Y aconteció que después que murieron todos los hombres de guerra de entre el pueblo, bueno, ahí continúa la narración. Pero nosotros vamos en el 1.40 y esta parte hace parte para entender 38 años, y el Señor los acabó porque ellos no creyeron. Pese a todo lo que habían tenido, tenían comida, tenían vestido, tenían agua, ¿sí? Estaban pasando por una prueba y no la pasaron, ¿sí? El Señor es Dios justo. ¿Ustedes se acuerdan? Hay una canción muy famosa que canta Juan Luis Guerra que se llama Las Avispas, ¿sí? Dice, Jesús me dijo que me riera si el enemigo me aprende la carrera, algo así. También me dijo, no te mortifiques que yo le envío mis avispas para que lo piquen, ¿sí? Entonces, el Señor a sus hijos dice que no se preocupe que yo le envío mis avispas para que los piquen, para que los ahuyenten, ¿cierto? Las avispas, ¿cierto? Entonces, no, ya, nosotros ya sabemos que Jesús es el Señor y ya la tenemos clara. Sí, ya somos hijos de Dios. Entonces, mire el ejemplo que el Señor nos da acá. Seguimos en Éxodo donde íbamos, en el 1.41. Mire lo que sigue contando. Entonces, respondisteis y me dijisteis, hemos pecado contra el Señor. Nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que el Señor nuestro Dios, están hablando después de que dijeron, no vamos a entrar a la tierra porque esa gente es muy grande y no, ¿para qué nos traía el Señor acá? El pueblo viene y le dice, entonces respondiste y me dijiste, hemos pecado contra el Señor. Nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que el Señor nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. Y el Señor me dijo, diles, no subáis ni peleéis porque no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y el Señor les advirtió, no suban, porque el Señor no moraba en ellos. No vayan, no lo hagan, ¿sí? Por eso es que a veces hay que hacer y a veces hay que quedarse quieto, según lo que el Señor nos esté mostrando en cada una de las situaciones de nuestras vidas. Hay momentos en que le dice, vaya, pelee, ¿sí? Con la palabra de Dios, que sea esa es su arma, esa es su espada. A veces le dice, quédese quieto, ¿sí? Porque no le eche las perlas a los cerdos, ¿sí? Y la marrana vuelve al charco y el perro vuelve al vómito. Entonces, quédese callado. A veces le dice a uno, hable, a tiempo y a destiempo, y otras veces le dice, no eches las perlas de los cerdos delante de los cerdos, porque las consumirán y se vendrán por vosotros. Entonces, es cada momento de su vida, ¿sí? Entonces, acá el Señor le dice,
le dice el Señor, no subáis ni peleéis porque no estoy entre vosotros, porque ellos no habían creído, el Señor no moraba en ellos, ¿cierto? Y os hablé y no disteis oído. Antes fuisteis rebeldes al mandato del Señor, persistiendo con altivez y subisteis al monte. Mire, el Señor ya había dicho, esta canción que les digo de Juan Luis Guerra está basada en un versículo que está en Éxodo. ¿Alguien, por favor, me puede leer Éxodo capítulo 23, versículos 27 y 28? Amén. Dice la palabra de Dios. Yo enviaré mi terror delante de ti, consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa que eché fuera del Ebeo, al cananeo y al eteo de delante de ti. Amén. Muchas gracias, esposa mía. Bueno, miren, esto el Señor se lo dijo al pueblo, ¿sí? Se lo dijo a Moisés para que lo dijera al pueblo. Yo enviaré delante de ustedes mi terror y consternaré a todo pueblo donde entres y te daré, o sea, que iba a vencer cuando entraran. Y aquí les estaba hablando específico de esa situación en la que estaban a punto de entrar a la tierra donde el Señor les dijo que esto iba a suceder. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al Ebeo, los heveos, el cananeo, el eteo y otras tribus, ¿sí? Eran las que estaban en la tierra que el Señor les había dado al pueblo de Israel. Esa era la tierra por la que ellos iban. En ese momento ellos estaban diciendo, mandaron a reconocer esa tierra y vieron que ahí vivían de los hijos de Anac, que eran gigantes y que todas las ciudades eran amuralladas y uy, ¿qué vamos a hacer? Entonces se arrepienten de eso y dicen, no, entonces sí, vamos a hacerlo. ¿Y por qué? El Señor ya les había dicho, yo les voy a enviar mis avispas para que los piquen, para que los quiten de delante de ustedes, a los hijos. Y Él les dijo en esta ocasión, no subáis porque yo no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados, ¿sí? Porque ellos no habían convertido su corazón, ¿sí? Ahorita seguimos en el 1:43, ¿sí? Y dice, y os hablé y no disteis oído. Antes fuisteis rebeldes al mandato del Señor y persistiendo con altivez subisteis al monte, o sea, se metieron donde el Señor les dijo que no se metieran, ¿cierto? En ese momento. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte y os persiguieron como hacen las avispas. Qué curioso, ¿no? Y os persiguieron como hacen las avispas y os derrotaron en Seir hasta Horma. Es bien interesante todos estos detalles que el Señor nos narra, ¿sí? Yo enviaré delante de ti la avispa que los eche fuera, ¿sí? Delante de ti, ¿a quién se estaba refiriendo? A sus hijos, a los que creían en él. Por eso el Señor a toda esta generación la mató en el desierto, porque ellos no creyeron en todo lo que el Señor les dijo. Entonces, no, las avispas, entonces las promesas del Señor sí, pero los compromisos para con el Señor no. Sí, la promesa del Señor, no, el Señor dijo que los iba a echar delante de nosotros como avispa, que iba a mandar la avispa para que los derrotara y que nosotros, mejor dicho, los íbamos a sacar corriendo. Y resulta que los que salieron corriendo fueron ellos porque no quisieron creerle al Señor en todo lo que Él les mandaba, ¿sí? Fue una generación que definitivamente se fueron en pos de todo lo que había alrededor, lo que nosotros debemos tener muy en cuenta, nuestra familia y nuestros hijos. Nuestros hijos generalmente se van mucho en pos de todos los juegos de video, estas cosas de comunicación, todas las redes sociales, todas las películas, como sea. Entonces, uno viendo a sus hijos jugando a matar personas, ¿sí? Para mí es preocupante. Ahorita yo lo entiendo y para mí es preocupante. Puede que ustedes digan, no, pero entonces, ¿qué hacemos? Eso, mira, hay que pedirle al Señor que nos dé discernimiento en cuanto a eso. Si el Señor dice no matarás y yo le doy a mi hijo un juego para que mate jugando, ¿cierto? No, pero es un juego. Hay que tener discernimiento en eso, ¿sí? Si yo le digo a mi hijo que no vea pornografía y le doy un celular que tiene libre acceso a lo que él quiera, a ver, la responsabilidad de quién es. ¿Sí ven que lo que le pasó a Moisés? Por la responsabilidad que tenía con ese pueblo. El pueblo fue terco y pecó y se perdió el pueblo, pero Moisés también se responsabilizó por eso. Pagó las consecuencias porque él tenía una labor bastante importante.
¿Sí ven? Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿sí? Ellos dijeron, no, el Señor ya dijo que era eso, pero ellos no eran hijos. El Señor no moraba en medio de ellos. ¿Sí ven? ¿Qué dice? 1:45 dice, y volvisteis y llorasteis delante del Señor, pero el Señor no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído, y estuvisteis en Cades por muchos días, los días que habéis estado allí. Mire, es bien triste esa parte, que el Señor, después de que ya todo estaba culminando, después de que les había mandado, los había sustentado, les había dado mandamientos y todo, y ellos no los cumplieron. Quisieron solo los beneficios, pero no quisieron las obligaciones, ¿sí? Es como cuando los hijos le piden a uno, yo tengo mis derechos, mi cuarto, mis reglas, my room, my rules, como se dice en inglés, ¿sí? Mi cuarto, mis reglas. Entonces, no, si es que el niño pues tiene la... Entonces, resultan los niños mandando a los papás porque pues ellos son los que quieren decidir qué vestir, qué comer, cómo pensar, todas esas cosas, y terminamos los papás siendo educados por los hijos, ¿sí? Entonces, mire la responsabilidad tan grande, ¿sí? La responsabilidad de Moisés. Miren, ya para culminar, miremos, bueno, si Dios quiere, si el Señor no lo permite, me gustaría continuar con este tema para mirar los mandamientos en este libro, que la importancia de tener el contexto de lo que se va hablando, y cuando uno llega, por ejemplo, a los mandamientos, ya entiende muchas de las cosas que el Señor estaba hablando, que está mandando. No las envió así, esto, no matarás así como suelto, no, él ya había, que no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque se le ocurrió, no, porque el Señor va mandando todo esto, ¿sí? Entonces es importante, mire aquí en Deuteronomio capítulo 3, ya para terminar, miremos este último pasaje. En cuanto a lo de Moisés, Señor, mejor dicho, yo he cuidado, y yo he hecho, y yo he dado, y mejor dicho, yo no he faltado a la congregación, y ya, Señor, mire, pues yo quiero que me ayudes, yo quiero este trabajo, quiero esto, quiero lo otro, y quiero. Entonces, mire, ¿qué le pasó a Moisés, que fue varón recto delante del Señor? ¿Sí? Que fue varón manso. Dice que no había ningún otro tan manso como Moisés, ¿cierto? Deuteronomio 3:23 dice, y oré al Señor, está hablando Moisés, en aquel tiempo diciendo, ya se estaba acercando el tiempo en que se iba a cumplir lo que el Señor dijo, que le iba a dar la tierra prometida. Ya llevaba 40 años guiando al pueblo, ¿sí? Orando por el pueblo, ¿sí? Señor Jesús, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Mire la petición de Moisés. Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. ¿Cómo no iba a ser el anhelo de Moisés pasar si él había estado al frente de todo el tiempo de ese pueblo? ¿Sí? Y llegaba la época en que ya se acercaba, ya estaba frente a ellos. ¿Y qué le dice? Señor, te ruego que yo pase y yo pueda ver. Señor, tú eres grandioso, todas las cosas, gloria a ti, Señor. Te ruego, pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano, ¿sí? La petición, uno diría, pero lógico, se lo merecía Moisés, porque mire, o sea, ya estaba al punto. Dice 3:26, pero el Señor se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo el Señor, basta, no me hables más de este asunto. ¿Sí ven? Miren, que es que la potestad la tiene es el Señor, no mis obras o no lo que yo haga, ¿sí? Sería bueno que el Señor hubiera dejado entrar a Moisés, pero no lo dejó entrar y le dijo, no me hable más de eso. A veces el Señor le dice a uno así y uno sigue golpeando la misma puerta, y el Señor le ha dicho, no me hable más de eso. Ya la lección tiene que haber sido aprendida, ¿sí?
Y a veces uno no aprende y sigue golpeando la misma puerta, golpeando la misma puerta. ¿Quién puso la norma? ¿Yo? No, yo no puse la norma. La norma la puso el Señor. Por misericordia podemos hablar de estas cosas. Sí que hay cosas que no convienen y hay que dejar de intentar seguir por el mismo camino. Pero el Señor es bueno porque honró a Moisés con la salvación. O sea, le dio la salvación y lo menciona y es recordado, pese a que dice que los muertos ya de ellos no hay memoria, pero de Moisés hay memoria, ¿sí? De todo lo que él hizo, todo lo que el Señor hizo por boca de Moisés y por mano de Moisés. Entonces, mire, aquí el Señor le dijo, no me hable más de ese asunto. Ya el Señor decidió y el Señor es estricto con un varón tan esforzado como Moisés, ¿sí? Y le dijo, basta ya, no me hables de ese asunto, ¿sí? Lo dejó ahí. ¿Será que Moisés dijo, pero entonces todo está mal? ¿Pero por qué no? Pero yo, mire, yo he dado. Moisés siempre dijo, no, Señor, las proezas que tú has hecho, que tú has mostrado, que tú has tenido con este pueblo, ¿sí? Moisés sencillamente siempre se catalogó como un siervo, como un instrumento que usaba el Señor, ¿sí? Como esa herramienta que usaba el Señor. Nunca se exaltó de que, pero mire, entonces no, ¿será que yo no merezco? ¿Sí ven lo hermoso que es la palabra? Mire, ¿cuánto llevamos? Un capítulo y partecita del tercero, unos versículos. Toda la información tan hermosa que llevamos. Y llevamos una secuencia. Lo hermoso que es esto. Recuerda cosas que ya pasaron, que ya debemos saber, que ya debemos conocer. Las aclara, las trae, las recuerda, ¿sí? Y las explica. Todas estas cosas para que se cumpla la palabra del Señor. Dice en el 3:27, sube a la cumbre de Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este y mira con tus propios ojos porque no pasarás el Jordán. Le dijo, vaya y mírela. Y a usted no lo dejo pasar y no me hable más de esto. ¿Sí? Un padre estricto, un padre serio, un padre que sabe lo que hace, un padre que tiene autoridad con su hijo. Y su hijo educado, le hablaba de forma respetuosa, Señor, tú eres bueno, tú eres, o sea, con una reverencia a su Padre que está en los cielos. Señor, ¿cómo le dijo? Señor, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Señor, pase yo. No me hable de eso, usted no va a pasar. Mírelo, mírelo. ¿Y qué más le dice? No pasarás al Jordán, 3:28, y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. Y paramos en el valle delante de Bet Peor. ¿Sí ven? No solo no pasó, sino que uno que era inferior a él en experiencia, en sabiduría, en contacto con el Señor, lo levantó y le dijo, usted instrúyalo y usted anímalo y fortalézcalo. ¿Sí? Porque él es el que yo escogí, no es él lo que uno quiera, es lo que el Señor escoja para uno. ¿Sí? Uno, ¿quién es? Uno no es nada, no es absolutamente nada. Sí, por eso es que es necesario que sigamos predicando siempre en nuestras familias, que el Señor, pidámosle al Señor que el Señor levante más varones, más mujeres, que hablemos de su palabra, muchos más. Sí, porque cada labor es importante, cada labor tiene una etapa, tiene un cumplimiento, la labor de cada uno de nosotros en la tierra, y que esa labor sea la de la predicación de la palabra, eso pues es hermosísimo. Sí, que lleguemos a ese momento cuando el Señor nos diga siervo bueno, que no nos vaya a decir siervo malo, ¿sí? O siervo perezoso, que nos diga siervo bueno, ven, entra conmigo. Dios mío, que no pues que tanta parábola que hay, por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes, que 5 fueron, se percataron de tener aceite en su lámpara, de tener al Señor en su vida. Si ellas desde siempre se preparan, las otras estaban ahí tranquilitas, asistían y todo. Todas esas parábolas concuerdan con todo esto. Por eso es que la palabra de Dios se complementa y se explica ella misma. Sí, tenemos que conocer toda la palabra. Mire lo bonito que es este viaje por todo eso que sucedió, donde el Señor nos enseña tantas cosas preciosas, un Dios firme, ¿sí?
que como habla verdad, como tiene buen testimonio, no le tiembla la mano para mandar a sus hijos y prohibirles o adjudicarles cosas. Les da, pero también les quita. Les aprueba, pero también les prohíbe, ¿sí? Y su voz es firme y su hijo le obedece y lo ama y respeta sus decisiones. Eso es lo que debemos nosotros como padres hacer con nuestros hijos, ¿sí? Y eso pues es algo que tenemos que constantemente pedirle al Señor para que no se nos vayan las luces con esas cosas de nuestros hijos, ¿sí? Para que nuestros hijos siempre sean un ejemplo, ¿sí? Que no sea que porque el niño quiso o la niña quiso, entonces pues hay que, mejor dicho, porque el niño o la niña está haciendo pataleta, entonces pues, mejor dicho, se le acabó la vida a los papás. No, esos son cosas que aquí están instituidas. El amor a los hijos es una cosa muy hermosa, pero el amor del Señor tiene que ser aún más grande. No que usted disminuya o no que disminuyamos el amor a nuestros hijos, sino que lo conservemos y lo atesoremos y que cada día crezca ese amor por nuestros hijos, pero que el amor al Señor Jesús sea más grande que ese, ¿sí? Para que no vayamos a aborrecer al Señor por causa de nuestros hijos, porque aborrecemos la ley de Dios para complacer a nuestros hijos. Entonces es bien importante esto, mis hermanos. Si el Señor lo permite, el próximo sábado continuamos, si los pastores están de acuerdo, con el aval de ellos, por supuesto. Y nos vemos entonces dentro de 8 días, si el Señor lo permite. El Señor Jesucristo me los bendiga.